Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo. En primer lugar, le damos muchas gracias a Dios por este tiempo y este espacio de capacitación para todos ustedes. Queremos, a través de este tiempo, que ustedes como padres puedan recibir de alguna manera un entrenamiento de tipo pedagógico, educativo y espiritual para la crianza y la educación de sus hijos a través de una práctica de homeschool, pero una práctica de calidad. Entonces, hemos querido compartir nuestros saberes, nuestros conocimientos, al mismo tiempo que estamos aprendiendo, porque cada vez que preparamos estas capacitaciones es un aprendizaje tanto para nosotros y espero que lo sea para ustedes. Vamos a manejar varios tópicos durante estas charlas. Quiero hablar con ustedes sobre cómo se ha concebido la idea de educación a través de la historia y cómo nosotros a través del homeschool tendríamos que comenzar a concebir esa educación. Regularmente hemos pensado que la educación la imparten en la escuela y la hemos relacionado con escolaridad. Y por el contrario, hemos considerado que la responsabilidad de la familia, refiriéndonos al padre o al madre, es proveer, sustentar, alimentar, vestir a sus hijos y aconsejar quizás y brindarle una educación espiritual de acuerdo a las creencias de cada familia. Por el otro lado, hemos creído que la escuela está dedicada a educar, a desarrollar el pensamiento, a formar valores, a trazar el futuro y hemos pensado que en la escuela el saber humano, el aprendizaje es neutral. Significa que en la escuela no le enseñan la fe a sus hijos, sino que el conocimiento está separado de la fe. Sin embargo, cuando analizamos realmente qué es lo que pasa en la educación escolar, qué es lo que ha pasado, nos damos cuenta que tarde que temprano todo maestro termina influenciando su forma de pensar, su pensamiento, su cosmovisión a sus estudiantes. Antes que nada, tenemos que entender qué idea del ser humano tenemos nosotros. Podríamos tener una idea de que el ser humano es simplemente un animal. Y como animal, ¿en qué debe enfocarse? Pues en satisfacer sus placeres, sus instintos aquí y ahora. De hecho, es un pensamiento y una corriente que cada vez toma más fuerza. La pregunta que cabría hacernos y el cuestionamiento que podríamos hacer a esta posición es: si somos un animal, si el ser humano es un animal, ¿por qué la educación sería un derecho para un animal? También tenemos otra concepción, y la concepción sería la idea de que el ser humano es un ser integral. Cuando decimos un ser integral, nos estamos refiriendo a que los seres humanos deberíamos enfocarnos en el desarrollo de todas las áreas de la educación. Y más que un derecho, la educación sería una necesidad para que el ser humano encuentre la armonía. Esto hace parte de un diseño inteligente, de un ser humano que fue diseñado de una manera inteligente. Dependiendo entonces de la idea que tengamos del ser humano, asimismo van a ser los propósitos educativos. Regularmente, cuando tenemos una idea dentro de la educación que el ser humano simplemente es un animal y nada más que un animal, entonces estaríamos concentrados en lo externo. En ese sentido, pensaríamos que el hombre ha evolucionado y entre más avances tecnológicos, entre más conocimientos tenga el hombre y descubra el ser humano, más evolucionado es. Pero la verdad es que a lo largo de la historia nos damos cuenta que aunque en el exterior el ser humano evoluciona, cambia, se modifica, crea, propone, el interior del ser humano sigue siendo el mismo. Lo cual significa que ese concepto del ser humano como un simple animal se tiene que reevaluar. Si concebimos al ser humano desde el punto de vista integral, entonces estaríamos realmente avalando lo que hoy en día la ciencia nos dice, y es que un niño, por ejemplo, en la primera infancia, tiene que ser educado en los diferentes componentes. Lo paradójico es que aunque la Biblia no se le da el valor actualmente que debería dársele, hace rato nos había enseñado cómo es el ideal del crecimiento y del desarrollo de todo ser humano. Todo niño debe crecer,
en sabiduría, en su desarrollo intelectual, debe de crecer en estatura, todo lo que es el desarrollo físico, debe crecer en lo espiritual y en lo social. Esa es la base de nuestra filosofía como comunidad homeschool. Creemos en el desarrollo integral y creemos que el desarrollo humano se da en esas áreas, tanto en lo físico como en lo intelectual, en lo espiritual y en lo social. Y que ninguno de sus componentes está separado uno del otro, que siempre van juntos, que siempre van de la mano. Si partimos de la base de que el ser humano es un ser integral, entonces la educación no se puede repartir entre hogar y escuela. Por eso, educar no es sinónimo de escolarizar. Aquí cobra relevancia el homeschool. Quien sea que eduque a tu hijo, llámese maestro, nana, abuela, televisor, padre, madre, va a influenciar a su hijo de manera integral. No debemos confiar y creer que la educación es algo neutral. Tarde que temprano, los adultos que están alrededor de tus hijos terminan haciendo una influencia sobre su ser. Los seres humanos aprendemos por medio de las neuronas espejo. Y acá hay algo muy especial. Hace poco, relativamente, en los últimos descubrimientos científicos, se ha dicho que los seres humanos y el aprendizaje está dado a través o a partir de unas neuronas llamadas las neuronas espejo. Eso significa que la mayor parte del aprendizaje se da por imitación. Como pueden observar aquí, esta imagen es muy clara para todos. Los niños repiten gestos, comportamientos, acciones, palabras que escuchan y rápidamente las reproducen. Entonces, definitivamente, una educación que esté bien pensada desde la propia idea del ser humano es una educación que va a tener unos propósitos y unos fines específicos. Quien sea que eduque a tu hijo, repito, llámese padre, madre, maestro, nana, va a terminar influenciando. Y qué mejor que en este momento sean ustedes directamente quienes influencien en la educación de sus hijos. ¿Qué es el homeschool? Entonces, el homeschool es el momento en el que la familia restaure su autoridad sobre la educación y la crianza de sus hijos. Es darle la opción de desarrollar un pensamiento, una intelectualidad, pero que venga amarrado con su ser espiritual, con su ser emocional, ¿sí? Un niño que crezca no solamente en sabiduría y en conocimiento, sino que sea un niño emocionalmente sano, un niño firme. Esto es otorgarle a nuestros niños la posibilidad de que sean libres en su forma de pensar, que tengan libertad en su pensamiento. La mayoría de estos niños que están creciendo en esta generación creen a los 13, 14, 15 años que ya se pueden liberar mentalmente de la estructura de sus padres. Pero realmente no hay una libertad. Esa libertad es cuestionable, porque son libres para pensar como ellos creen que son libres que están pensando, pero en realidad están pensando de acuerdo a lo que la colectividad les está diciendo. Es decir, que ese tema de libertad es bien cuestionable. Si no lo haces, entonces si no eres tú quien lo hace, estamos cediendo nuestro poder y entregando a nuestros hijos a la esclavitud de la colectividad. Estándares de belleza, la hipersexualización, que constantemente está bombardeando a nuestros hijos a través de todos los medios de entretenimiento, confusión en cuanto a su orientación, la idea de ser humano, conciliar con los valores. Para poner un ejemplo, podríamos hablar de la corrupción. En este momento nos quieren traer la idea de que los valores son relativos. Entonces una persona que hace un acto corrupto podría justificarlo porque no tuvo la intención o por las circunstancias como se dieron. Por eso es que esta generación y esta sociedad está plagada de corrupción. Esto significa que no se distribuyen correctamente los recursos porque de todo quieren sacar tajada. Y finalmente terminan echándole la culpa al Estado, a las autoridades, cuando no entendemos que los valores absolutos se deben trabajar desde el hogar. El homeschool es una autoridad que tenemos los padres de familia. Afortunadamente nuestro país y nuestra constitución lo permite. Este es el momento en el que restauremos esa autoridad que tenemos los padres sobre nuestros hijos.
de hacer una educación, de guiarlos en una educación, pero en una educación con conciencia, en una educación adecuada. Además de que sea un derecho constitucional, también es una responsabilidad. Sabemos que el homeschool se puede hacer directamente o a través de tutorías. Pero volviendo al tema de los librepensantes, podríamos pensar que una persona que se autodenomine librepensador no significa que lo sea. Lo que vemos es que los librepensantes piensan igual que las colectividades. Entonces acá hay una grande incoherencia. Por ejemplo, la mayoría de los medios de entretenimiento y sobre todo hoy hacen pensar que los chicos son los listos y los adultos son los lentos, los torpes y los bobos. Este pensamiento influye muchísimo. Tanto influye que hace que nuestros hijos durante el periodo de su juventud temprana, llamada adolescencia, consideren que saben más que sus padres, se consideren mejor y cada vez se vuelvan más orgullosos y la relación con sus padres se vaya distanciando cada vez más. Ahora bien, es importante que entendamos entonces cómo se ha venido concibiendo la educación, que se educa en el colegio y en la casa se alimenta y se sustenta. Entonces también tendríamos que entender que la educación se ha centrado solo en lo externo, no se centra en lo interior sino en lo externo. Vamos a poner un ejemplo. Los padres en la crianza de sus hijos dentro de la casa también muchas veces se concentran más en lo externo que en lo interno. A menudo, como directora, me llegan padres a pedirme consejo o a consultarme algunas situaciones particulares y realmente cuando les pregunto sobre cómo es el proceso de crianza en casa, tengo respuestas como esto. No toleramos el desorden, pero sí toleran una conducta desafiante. Entonces se enfocan en lo externo y no en lo interno. O por ejemplo, no toleramos una ropa sucia, pero sí que mienta o que sea un pequeño emperador. Como en uno de los talleres anteriores, el año pasado tuvimos la oportunidad de analizar cómo era un niño emperador que tenía esas influencias o esas ínfulas que dominaba al adulto. En la educación no es diferente. Regularmente, en la escuela tradicional no se tolera una mala caligrafía, una caligrafía llamada fea, pero sí permitimos que el niño sea irrespetuoso con sus semejantes. Entonces somos incoherentes con este tipo de educación. Por eso el homeschool es un llamado para que hagamos una educación integral y nos importen todos los componentes. Es importante entonces acá recordarlos. Los niños crecen de acuerdo a la postura bíblica y a los últimos avances de investigaciones científicas y pedagógicas, crecen físicamente y tenemos que velar por su desarrollo físico, intelectualmente, y tenemos que velar porque tengan una educación adecuada, crecen espiritualmente y crecen socialmente. Entonces, si no nos deberíamos enfocar tanto en el carácter o en lo externo de la educación, ¿en qué deberíamos enfocarnos? Primeramente, la educación debe enfocarse en el carácter interno. Y les aseguramos que una educación que se base en lo más importante, que es en el interior del ser, va a dar unos frutos externos que también se están esperando. Vamos, por ejemplo, a mirar cómo se cuidaría un carácter interno en nuestros hijos. Es una responsabilidad como padres, debemos cuidar la propiedad interna de nuestros hijos. ¿Y qué es la propiedad interna? Su corazón, es decir, su comportamiento, su intelecto y su razón. Ellos tienen que aprender a razonar, pero se razona de manera correcta. Su conciencia, aprender qué está bien y qué está mal. Su voluntad, para que aprendan a tomar decisiones adecuadas y responsables en la vida. Su carácter, su temperamento y emociones, sus dones y sus habilidades, su imaginación, es decir, su propiedad intelectual, su cosmovisión o modo de ver la vida y de entenderla. Estos aspectos hacen parte del carácter interno en el cual nos deberíamos enfocar 100% en la educación. Porque mañana nos preguntaríamos por qué los médicos les falta ética o por qué un ingeniero no cumple con los plazos de entrega. Porque creemos que el ingeniero y el médico se van a educar cuando estén en la universidad.
Pero déjenme decirle, queridos padres, que el médico, el ingeniero, el policía, el maestro, la enfermera, todos se empiezan a criar y a educar desde muy pequeños. Cuando empezamos a enseñar valores, allí se empieza a trabajar la ética profesional. Cuando estamos trabajando Kaizen y los padres en casa le regalan la respuesta a los niños y no los dejan que desarrollen primero sus habilidades y segundo el principio de honestidad. Cuando enseñamos a que un médico sea un médico honesto y coherente, cuando reconocen que hubo una falta, que hicieron mal un procedimiento y no mienten al respecto porque en sus manos se entrega la vida, no solo de una persona, de un paciente, sino de toda una familia alrededor. Desde la niñez se enseña a ser un gran médico, un gran profesor, un gran profesional. Definitivamente la educación es más que conocimientos. Y aquí entendemos por qué es importante el homeschool, porque nuestros hijos deben entender que junto a la sabiduría intelectual y el raciocinio tenemos que desarrollar un carácter adecuado, un carácter que nos dignifica como seres humanos. La educación de los conocimientos y de los saberes que nuestros niños tienen que alcanzar deben tener propósitos dentro de la vida integral de nuestros hijos. Les voy a traer unos ejemplos. ¿Cuál es el propósito de aprender matemáticas? Si nos dedicamos a lo externo, a una educación externa como la que se practica regularmente, buscaríamos que el niño sea más hábil que otro, mostrar lo inteligente que es, desarrollar su inteligencia matemática exclusivamente. ¿Para qué? Para ser un contador ventajoso, para ser un tesorero que sepa cómo sacar partido, para ser un ingeniero que sepa cómo robar material de la obra porque sabe calcular pesos y medidas. ¿Para qué aprender matemáticas realmente? Un propósito interno de la matemática sería ser honestos con las cuentas que administro, sean mis cuentas propias o la de una empresa en la que trabajo. Distribuir correctamente los recursos públicos como se destinaron. Hacer que quien me contrate invierta en lo necesario. En resumen, las matemáticas sirven para que aprendamos a nosotros mismos y nuestros niños a ser buenos administradores de los recursos. Ahora nos tendríamos que preguntar cómo un padre o una madre puede enseñar matemáticas en nuestras tutorías. Me quiero centrar en esto porque nosotros manejamos una técnica especial para el aprendizaje de las matemáticas y a través de esa técnica lo primero que trabajamos es el principio de honestidad. ¿Cómo podría un padre entonces ayudarnos con ese proceso durante las tutorías? Primero, no le dé las respuestas a sus hijos. Segundo, no realice las actividades antes de iniciar la lección. O peor aún, que pasaron en algunas oportunidades. El niño no respondía absolutamente nada, de un momento a otro se apagaba la cámara, el micrófono, y a los 3 minutos aparecía tararán con todas las respuestas. Respuestas incluso que todavía no se habían trabajado en la actividad. ¿Cómo enseñamos? A través de las matemáticas la honestidad. Revisando que escriba el número de aciertos correctamente. Permitiéndole que él mismo se dé cuenta de sus errores. Y alentándolo para que él realice las correcciones pertinentes. Eso es un ejemplo. De esta manera trabajamos el carácter interno y nos va a dar resultados maravillosos en lo externo. Entonces, a partir de este momento quiero dar algunos consejos rápidamente. Yo sé que el tiempo que ustedes han destinado es importante y queremos aprovecharlo al máximo. Entonces voy a darles simplemente unos consejos para que cerremos esta primera charla, este primer tiempo. Consejos para la educación integral de nuestros hijos. Primero, enséñele a elevar acciones de gracias a Dios, a sus padres y a cada persona que les sirve. Nuestros hijos reciben muchas atenciones, reciben atenciones de muchas personas a su alrededor y la gratitud es un gran valor que le debemos enseñar a ellos. Segundo, afírmelo constantemente con palabras que eleven su espíritu, bendígalo y exprésele su amor. Tercero, sus hijos necesitan una figura maternal y paternal que le enseñe con amor y nutra su alma con fe. Cuarto, trabaje siempre el carácter interno, pues este dará origen a lo externo. Quinto,
Enséñele los mandamientos. Sí, los mandamientos. Pues son normas trascendentes en la vida del ser humano. De tal forma que son la base de los derechos humanos. Los mandamientos son la base de los derechos humanos. Sexto, eduque con el ejemplo de una vida íntegra. Sea paciente mientras su hijo es un aprendiz. Séptimo, enséñele a razonar sobre el contenido de los videojuegos, de los programas de televisión que observa y de la música que escucha. Conviértase usted en un filtro mientras él desarrolla su conciencia. Octavo, tome las riendas legítimas de ser la autoridad en la formación y en la educación de sus hijos. La invitación es que cambiemos la concepción de creer que la educación es lo que le imparten en el colegio y mi responsabilidad es una responsabilidad material. La educación es algo integral. Si algo es importante que se nos quede en esa primera charla es eso. El ser humano es un ser integral y en esa integralidad debe enfocarse la educación. Hacia eso debemos estar concentrados. Si todos hablamos el mismo lenguaje, sé que vamos a hacer un gran trabajo y vamos a ver resultados exitosos. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video.